Dice la palabra de Dios que amemos al Señor con nuestro corazón, nuestra alma, y ahora lo vamos a hacer con nuestra mente también. Y qué precioso que pudimos alabar al Señor. Gracias, Pastor Iván, por liderar. Jesús, hombre, mito, Mesías. Esta es la serie que vamos a ver durante los próximos 3 miércoles. Y a mí me emociona hablar de Jesús. Me emociona. No hay otra cosa que a mí me guste más que hablar de Cristo, de Jesús. Y quiero que se emocione conmigo porque después de haber visto la película, yo salgo como, ¿se acuerdan? Como la mosca que sale de la película de Superman, que se siente Superman. Así salí yo de la película, de ver qué razonable, qué tan razonable es lo que creemos como cristianos. ¿No le pasó eso también? Salió uno emocionado, ¿no? Y déjenme contarle el final. No es cierto, no. Hay muchos que no la han visto, no les voy a arruinar la película. Pero si se dan cuenta, yo estaba viendo esta imagen. ¿Ven lo que dice ahí? No se alcanza a ver muy bien, pero dice: Jesús es un mito. Jesús es un mito. Y conforme pasa el tiempo, y esto ha ido pasando desde Europa, en Inglaterra fue el país que nos trajo el evangelio aquí a América, y ahora estamos teniendo que mandar misioneros de regreso a Inglaterra porque el evangelio se está perdiendo allá. Ahora hay lugares todavía, hay todavía castillos donde el cristianismo sigue fuerte, pero en general la sociedad está dividiendo entre los que creen, entre los que creen que Jesús fue Dios, fue el Mesías, fue el Hijo de Dios, y los que creen que fue un mito, que ni siquiera existió. Eso lo estamos viviendo, y si usted no lo está viviendo, créame que sus hijos lo están viviendo. Y lo están viviendo en la escuela, en la universidad, incluso en internet. Los niños se la pasan una cantidad de tiempo en sus tabletas en internet. Créame, no es cuestión de que si se van a dar cuenta de este problema o no. Es cuestión de tiempo nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La iglesia Champion Forest le importa que estemos preparados para cuando vengan estas preguntas. Y vamos a hacer esta serie y le voy a platicar qué es lo que vamos a hacer. Antes de seguir, Jesús para nosotros fue la respuesta de muchas cosas, los que somos creyentes. Y yo no sé dónde está usted, a lo mejor usted vino hoy con dudas, a lo mejor usted vino acá y es agnóstico. Dice, pues yo no sé si sí o si no. Como dicen en mi pueblo, lo más seguro es que quién sabe. Y a lo mejor usted dice, ¿sabe qué? Yo perdí mi fe. Y puede ser que aquí alguien secretamente esté aquí, esté sentado, a lo mejor lo trajeron a la fuerza, a regañadientas. A lo mejor era uno de los que dice el pastor que venía enojado ya, pero ya dejó el enojo allá, ¿verdad? Y dice, yo no creo ya. Bueno, esto es para usted, esto es para usted. Y si usted tiene un amigo o una persona que esté batallando con esto, tráigalo, porque esto es para usted. Entonces, la respuesta a veces ya no es quién fue Jesús, sino ya no creemos que es un mito, que ni siquiera existió. Le pasa como a este alumno de matemáticas, ¿verdad? Que no se sabía la trigonometría, y le pone a la maestra, Jesús siempre es la respuesta. Y se la pusieron mal. Bueno, en nuestra sociedad eso está pasando. Nosotros llegamos con nuestra Biblia y mira, te voy a leer lo que dice aquí, y antes de que usted está acá, pero yo no creo ni siquiera lo que viene en la Biblia, son puros mitos. Ahorita vamos a ver lo que es un mito. ¿Qué más? Bueno, ¿de dónde viene esta idea? Sucede que estamos viviendo un tiempo donde la gente cree que el universo de repente salió de la nada, y de esa nada salió todo. De veras, ustedes escuchan a los cosmólogos actuales, a los científicos, y eso es lo que dicen. Y de esa nada salieron los planetas, y después de esa nada salió la vida en la Tierra y toda la diversidad biológica que vemos, y después la nada otra vez explotó y salió el cerebro humano y la mente humana.
Pero en esta cosmovisión que estamos viviendo, en esta idea se llama naturalismo o materialismo, y esta idea no admite la existencia de Dios. De eso es de lo que se está alimentando muchas veces ahora nuestra sociedad. ¿Y qué es lo que sucede? Que esta idea se transmite por internet, y esto, mis hermanos, esto fue de hoy en la mañana, esto me llegó a mí por internet en la mañana. Los pobres hermanos de Media les tuve que mandar otra actualización, porque en este blog de filosofía para pensar, fíjense, filosofía para pensar, viene esto y está muy chiquito, pero la idea es que este dios egipcio Horus tiene las mismas características de Jesús. Cuando uno ve la historia de Horus, nació el 25 de diciembre de una virgen, se bautizó, resucitó un hombre llamado Elazarus, ¿sí? También caminaba sobre el agua, etcétera, etcétera. Entonces, al final aquí dice, di no a la piratería, si crees en un Dios, asegúrate que sea original. Pero déjenme decirles, se ve chistoso, pero hay gente que pierde su fe por esto. Y hay ateos que honestamente creen esto, lo creen sinceramente. ¿Por qué? Porque si está en internet debe ser verdad, ¿eh? No, en internet circula cualquier cantidad de cosas. Entonces, ¿qué es un mito? Es esta idea de que la Biblia son narraciones maravillosas situadas fuera del tiempo histórico, es decir, que no son históricos. Así es como mucha gente ahora ve la Escritura, como algo no histórico. Bueno, hoy vamos a ver que eso no es cierto. Vamos a ver por qué eso no es cierto. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta serie? Les voy a dar un overview, como dicen nuestros amigos americanos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estos son nuestros objetivos. Tenemos 3 sesiones, vamos a ver 3 cosas. Cuando hablamos de Jesús, ahorita la gente nos puede dar un número de respuestas, ¿cierto? Algunos nos dicen, no, pues que fue un buen hombre, fue un maestro de moral, fue el Mesías, o ni siquiera existió, como decía la transparencia anterior, o fue un loco. Sí, sinceramente creía. Imagínense si entrara alguien ahorita y nos dice, soy Dios, ¿qué pensaríamos? Como que hablaríamos al manicomio, ¿no? Que se lo lleven. Bueno, vamos a ver que Jesús dijo cosas similares. O un mentiroso. Entonces vamos a ver cuál de estas opciones. Lo que vamos a hacer en estas sesiones es descartar estas opciones y vamos a concluir quién fue Jesús. Entonces mire un momentito. El primer paso que vamos a llegar hoy va a ser muy modesto. Muy modesto. Vamos a concluir que Jesús existió. ¿Está conmigo? Muy modesto. Hoy no quiero que se vaya, obviamente si usted está bien, pero si usted fuera hoy, entrar aquí y fuera ateo y pensara que Jesús no existió, quiero darle la evidencia histórica para que usted cambie de parecer. Un pasito nada más. ¿Está conmigo? El segundo paso que vamos a ver el siguiente miércoles va a ser, ¿Jesús dijo ser Dios o no? ¿En algún momento se paró Jesús y dijo, soy Dios? No me contesten, lo vamos a ver la próxima vez. Y el siguiente vamos a ver cómo demostró eso. Una cosa es decir soy Dios, otra cosa es existir y otra cosa es demostrarlo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo lo demostró, cuáles son las pruebas que él presentó de que era quien dijo ser. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a arrancar con el primer punto. Ahora, lo que sucede también en nuestra sociedad es que cuando empezamos a hablar de religión o de creencias, es como cuando vamos al buffet. Y a veces ir al buffet no es muy bueno. Le voy a decir por qué. Porque en el buffet pasan 2 cosas. Uno no come de una sola cosa, no come nada más ensalada. Bueno, algunas sí están delgaditas. ¿Y qué más? Que comemos de todo. Entonces algunos por ahí pueden meter un poquito de sushi zen, ¿ah?
le meten el budismo, o unas empanadas de reencarnación, ¿sí? O qué tal un pato al Islam. Y empiezan a revolver, acá tiene un mormonismo y revuelve uno y dice, bueno, arma su religión como cada quien quiere. Y esto está fuera de la realidad, porque por muy deseoso que yo esté de que mi religión sea como yo quiera, eso no lo hace verdadero, ni lo hace real, ni lo hace certero, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta idea? Que les puede pasar como le pasó a mi amigo Frankenstein. Sí conocen a Frankenstein, ¿no? ¿Saben qué le pasó? Le dijeron esto: algunas de tus partes entran al cielo, pero otras no. ¿Cómo quieres manejarlo? ¿Sí me entienden? No porque uno crea que su religión de aquí y de allá y entremezclada sea verdad, lo hace verdad. Lo que yo piense tiene que tener una correspondencia con la realidad, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Bueno, la cuestión de Jesús, creo que este hombre la puso muy clara. ¿Quién fue este hombre? C.S. Lewis fue ateo, era ateo y se convirtió al cristianismo, y él empezó a leer la Biblia, a leer el cristianismo y a ver algunas de las cosas que dijo Jesús. Y esto es lo que él escribió en uno de sus libros, muy bueno, se llama Mero Cristianismo, por cierto. Y esto es lo que dice: evitemos decir un gran disparate acerca de él, se refiere a Jesús. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un maestro de moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios. Esto no lo podemos decir. Un hombre normal que haya dicho lo que Jesús dijo no es un gran maestro. O es un loco del mismo nivel del que dice que es un huevo frito, o es un demonio del infierno. Puedes hacer tu elección. O bien este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco, o algo peor. Puedes tacharlo de loco o de demonio, o caer a sus pies y proclamarlo Señor y Dios de tu vida. Pero no digamos que fue un gran maestro de la humanidad. Él no nos dejó esa opción abierta. Las cosas que dijo Jesús no nos dejan una opción diferente a que escoger. Por ejemplo, ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo cosas tremendas como esta: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. Les digo otra vez, si alguien entrara y nos dijera esto, ¿qué pensaríamos? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Alguien aquí se siente lo suficientemente digno para perdonar pecados a alguien? Yo no. Pregúntenle a mi esposo, está aquí. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y Abraham vivió 2000 años antes que Jesús. Otras más. Y lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Pídenle a Dios y yo se los doy. No pídenle a Dios y Él les va a dar, o le pido a Dios o me uno a su oración. No, yo se los doy. El que me ha visto, al Padre ha visto. Finalmente, Jesús toma la ley y la destroza. Él dice: la ley que Dios le dio a Moisés en tablas escritas por su propio dedo, dice esto, la ley dice esto, pero yo les digo esto. ¿Qué autoridad para decir eso? ¿Quién se sentía Jesús para decir este tipo de cosas? Bueno, calma, lo vamos a ver la próxima vez. Pero Dios no nos dejó esa opción. Entonces, ¿cómo llegamos a concluir que Jesús era el Mesías? Mire esto. Cuando nosotros estamos ahora, cuando hace 20 años, y los que están aquí que son jóvenes, pero si usted tiene más de 20 años en el Evangelio, antes se podía hablar con la persona y le decías: mira, Jesús ha hecho esto en mi vida, acéptalo y Él te puede dar vida eterna. Y la gente decía: ok. Pero ahora muchas veces ya llegamos con esto y la tierra no está lista para recibir la semilla del Evangelio. Entonces tenemos que hacer preevangelismo. ¿Qué es ese preevangelismo? Bueno, tenemos que quitar obstáculos.
Hay obstáculos que la gente tiene, preguntas que la gente tiene y dudas que la gente tiene. Y a veces tenemos que quitar ese escombro antes de que la gente pueda decir, wow, tiene razón lo que está diciendo la Biblia. Y eso es lo que queremos hacer. Ahora, ¿qué objeciones se van a encontrar ustedes cuando vean acerca de, cuando traten de compartir el Evangelio, por ejemplo? Una de las cosas que nos van a decir es que no puedes usar la Biblia para probar la Biblia. ¿Cómo eso? ¿Qué me refiero con eso? Bueno, el otro es que los milagros no suceden. ¿Sí? No podemos usar la Biblia para probar la Biblia, y el otro que los milagros no suceden. ¿Se acuerdan lo que veíamos del materialismo? Por eso la gente piensa que los milagros no suceden, porque todo es material, todo es materia, todo es átomos en movimiento, entonces no hay nada milagroso. Y aquí la pregunta es, ¿por qué no? Fíjense en esto. Si Dios existe, los milagros son posibles. Y es más, decía el mismo C.S. Lewis, no solo son posibles, no te puedes cuidar de ellos. ¿Sí? Si Dios existe, los milagros son posibles. Pero, aún así, fíjense, cuando nos dicen que no podemos usar la Biblia para probar la Biblia, esto es lo que normalmente el escéptico nos está diciendo. El escéptico es el que no cree en Dios o en la Escritura. Entonces nos dicen, por ejemplo, ¿sabes qué? No puedes decir que la Biblia es verdad porque la Biblia lo dice, y que la Biblia es infalible porque la Biblia lo afirma de esa manera. Es como argumentar el círculo. Se ha topado con sus niños que hacen preguntas luego y uno les contesta, pues porque sí. Oye, mami, ¿por qué? Ya es el por qué, uno le dice, pues porque así es la vida. ¿Pero por qué así es la vida? Pues porque así es. Entonces está uno argumentando en círculo. Bueno, nosotros no vamos a hacer esto en esta serie. Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar la Biblia como un documento histórico, ¿sí? Porque la Biblia tiene historia. Y vamos a extraer esa historia y vamos a demostrarle a la gente que no cree, que aunque no crea que la Biblia es infalible, que aunque no crea que la Biblia es palabra de Dios, se puede aún demostrar lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. ¿Entendió esto? Esto es muy importante, porque no vamos a usar la Biblia como inerrante o como la palabra de Dios cuando hablamos con alguien que no cree. Nosotros lo creemos, yo lo creo, pero es una herramienta, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Fascinante. Cuando usted le dice no puedes usar la Biblia porque la Biblia tiene milagros, la gente prácticamente está diciendo, la Biblia no es un documento histórico o confiable porque tiene recuentos milagrosos. Pero fíjense lo que pasa aquí, que cuando estas personas dicen esto, no se han puesto a ver el resto de la historia de la misma época de Jesús. Porque si usted ve la historia de aquella época, los mismos historiadores romanos de la época mezclan presagios y recuentos milagrosos en sus escritos históricos. Y esto incluye a los grandes historiadores romanos, Tito, Livio, Tácito, Suetonio. Estos dos hombres, por cierto, hablaron de Jesús como personaje histórico. Entonces, si el escéptico quiere eliminar toda la Biblia, tiene que eliminar toda la historia de Roma también. Todo lo que pasó en el Imperio Romano, todo lo que pasó con los Césares, todo lo que pasó, todo lo tiene que eliminar. ¿Qué más? Hoy recibí un email del doctor Gary Habermas. El doctor Gary Habermas es el erudito más reconocido en el mundo acerca de Jesús histórico, y queremos traerlo el año que entra, ahora por eso. Pero este hombre ha estudiado a Jesús histórico más que cualquier otro que conozco, y esto es lo que dice. Fíjese, aunque el Nuevo Testamento tenga algo que decir de fe o de teología, no significa que no puede ser históricamente certero. Escúcheme usted, si se va con una cosa hoy, váyase con esto. Aunque
aunque el Nuevo Testamento tenga cosas que decir de teología o de fe, no quiere decir que no tenga historia. Tiene historia. Déjenme ilustrarle esto un poquito. El doctor William Lane Craig, otro estudioso de Jesús histórico, también de la universidad en la que asisto, dice esto. Dice, las personas que insisten en buscar evidencia fuera del Nuevo Testamento no entienden lo que están pidiendo. Están pidiendo que ignoremos fuentes más antiguas de Jesús a favor de fuentes posteriores, secundarias y más confiables. Porque son los documentos más cercanos a los hechos. Por eso los tenemos. Por eso los padres de la iglesia y los apóstoles juntaron estos documentos, escribieron estos documentos porque eran los testimonios más cercanos, y el detective Wallace cuando venga va a hablar del testimonio ocular y cómo él en los evangelios pudo ver que esto era cierto. Miren nada más, aquí le traigo a un hombre que es muy famoso también en cuanto a estudios de Jesús histórico. Se llama Bart Ehrman, y este hombre es agnóstico. De hecho, él se autonombra agnóstico tirándole al ateísmo. Y esto es lo que él dice: si los historiadores quieren saber qué dijo e hizo Jesús, están más o menos obligados a usar el Nuevo Testamento como sus fuentes principales. Y esto no es por razones religiosas o teológicas, es por razones históricas, puras y simples. Esto es un agnóstico historiador de buena fuente y no es creyente. ¿Cómo esto? A mí me gustan los dibujitos, pero yo no sé dibujar. Mi esposa sí sabe dibujar, pero sí puedo hacer un PowerPoint. Y ahí es como se ve como una cafetera, ¿no? Traté de hacer una cafetera y ahí ven un Nuevo Testamento, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer durante estas 3 sesiones. Vamos a tomar el Nuevo Testamento y vamos a poner aquí un colador que se llama método histórico, ¿sí? ¿Qué hace el método histórico? Prácticamente lo que hace el método histórico es filtrar lo que es historia de lo que no es historia, ¿sí? ¿Cómo así? ¿Ven esas crucecitas? Esas crucecitas representan lo que sea fe y lo que sea teología, y la H representa todo lo que es historia. Bueno, vamos a tomar esa historia, lo que sea historia del Nuevo Testamento, lo vamos a filtrar, lo vamos a guardar, ¿sí? Ahí nos queda la teología y la historia separaditos, muy bonito, ¿sí? Y lo vamos a separar ahí, y eso va a ser nuestro fundamento para construir una pirámide para demostrar que Jesús era el Mesías. Y no necesitamos considerar, les digo, la Biblia como un libro inerrante. Eso es lo fascinante de esto, que usted no tiene que llegar y decir, la Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia se demuestra solita, y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, estos hechos que vamos a sacar son hechos históricos que incluso los historiadores ateos y agnósticos aceptan. Eso es fabuloso, porque cuando escuché al doctor Habermas hace unos días en un debate en Inglaterra estuvo, y este hombre, un agnóstico, iban a hablar de la resurrección, y el doctor Habermas le dice, ok, aquí están estos 6 hechos históricos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y estos 6 apuntan a la resurrección. Y el moderador le pregunta al agnóstico, le dice, bueno, vamos a abrir el debate. ¿Con cuál de estos hechos usted no está de acuerdo? ¿Y saben qué dijo? No estoy de acuerdo con todos. ¿Pero no aceptan la resurrección? No. ¿Por qué? Porque los muertos no resucitan. ¿Pero por qué? Pues porque no. Y ven lo que empiezan a hacer. Ir en círculo de lo mismo que a veces nos acusan a nosotros. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a usar estos hechos históricos como bloquecitos, como si estuviéramos haciendo una pared,
vamos a construir esa pared y con esa pared vamos a concluir que primero que la Biblia tiene historia. Aunque tenga teología, también tiene historia, que Jesús dijo ser Dios, y al final, imagínense cuál va a ser el último. No se ve, pero dice, lo demostró, ¿sí? Al final lo demuestra, y vamos a ver eso en la tercera sesión. Ahora déjenme hacer un resumen aquí. Vimos entonces cómo eliminar la objeción de los milagros, cómo eliminar la objeción cuando nos digan que la Biblia tiene teología, ¿sí? Podemos eliminar eso. Y vamos a... ¿Saben qué? Yo al principio cuando estaba pensando en esta presentación dije, híjole, ¿la voy a hacer de 5 minutos o qué? Porque demostrar la existencia de Jesús es tan sencillo, y sabe que es tan sencillo que ni siquiera necesitamos el Nuevo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque tenemos historia fuera de la Biblia también. Podemos usarla. Lo que a veces pasa es que no estamos muy enterados de lo que hay fuera del Nuevo Testamento. Y a veces para llegar a ese paso de que Jesús existió, es más fácil para mí decir, ¿saben qué? No voy a usar la Biblia. Como cuando uno está en la bici, sin manos, sin Biblia, ¿sí? Para que no le cause ruido a la persona. Y fíjense lo que vamos a hacer. Este es el símbolo del Imperio Romano. Y estas son fuentes muy cercanas. El primero es este historiador que les decía, Cornelio Tácito, que vivió entre el 55 y el 120. ¿Cuándo vivió Jesús? ¿Cuándo? Murió como en el año 30 o 33, no sabemos exactamente. Pero miren, este hombre nació unos pocos años después, escribió historia en el Imperio Romano. Gayo Suetonio, en el año 117 al 138, escribe también acerca de Jesús. Fue el secretario del emperador Adriano. Otro historiador, Flavio Josefo. Hay 2 pasajes de Flavio Josefo que hablan de Jesús. Uno es medio controversial, el otro no tiene nada de controversia y de hecho habla de su hermano Santiago. ¿Ve en la Biblia que tiene un libro que se llama Santiago? Del hermano de Jesús. Bueno, este hombre habla de cómo murió Santiago. Y finalmente tenemos a otro historiador que se llama Talo. Bueno, fíjese, usted si toma nada más estos hombres como fuentes históricas, y esto les digo, aceptado por cualquier historiador moderno, ¿sabe? A ver, vamos a jugar. ¿Cuántos hechos creen que le podamos sacar? Échenle un numerito. ¿10? ¿Quién da más? ¿Quién da más? 10 aquí, 10 acá. ¿Quién da más? 8, 18. Más. ¿Quién da más? 28. 28 hechos históricos. ¿Quién le dio? Muy bien, hermana, pase la catafixia por su regalo. 28 hechos históricos. Bueno, de nuevo el doctor Habermas, ¿qué es lo que dice? Y esto lo tienen en sus libros. Vamos a tratar de traer un libro en español de él. Y esto es lo que concluye en este libro, fíjense. Hemos examinado un total de ¿cuántas? 45 fuentes. Ahorita vimos 4 nada más. Fuentes antiguas de la vida de Jesús que incluyen 19 credos antiguos, 4 fuentes arqueológicas, 17 fuentes no cristianas y 5 fuentes del Nuevo Testamento. A partir de estos datos extrajimos 129 hechos históricos, aceptados por todos los historiadores. Todos. No hay ni un solo historiador que esté enseñando en una universidad acreditada en el mundo que no crea que Jesús fue histórico. Dice, 129 hechos históricos acerca de la vida, la persona, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús. ¿No le parece esto maravilloso? Maravilloso. Es más, Jesús es uno de los personajes más atestados en la historia, con más información. Incluso algunos lo ponen a la par con lo que sabemos de Julio César, el emperador romano. Y Jesús fue
un campesino, un carpintero que ni siquiera nació en Roma. Y vean ustedes cómo revolucionó el mundo su enseñanza y su mensaje. Así que cuando encontremos estas cosas, ¿sí? A veces mi hija está aquí, la voy a citar un poquito, pero le gustan mucho los animales. Tenemos 5 mascotas, ya no me pregunten. Muy lindas. Pero a ella le gusta investigar de animales y me dice, papá, voy a mi cuarto y voy a ir a investigar de mis animales. Le digo, ok, ¿dónde estás investigando? En Google. Le digo, no, esa no es buena fuente histórica. Necesitas ir a libros, necesitas ir a páginas de internet, de veterinarios, de gente que sepa del tema. ¿Quién es esta persona? ¿Tiene un doctorado en el tema? ¿O nada más tiene 40 hámsters y los cría y ya? ¿Sí? Internet no es una fuente confiable si no sabemos de dónde vino esa información. Esto que les estoy dando es reconocido por cualquier historiador moderno. Entonces, esto, mis hermanos, es falso, totalmente falso. Entonces, ¿qué hemos hecho hoy? Hemos hecho 2 cosas muy importantes en nuestro paso para llegar a reconocer a Jesús como Mesías. Un paso muy modesto, pero muy importante. Primero hemos establecido que no fue un mito, no fue una fábula, no fue un invento y que tampoco fue y que sí existió. Entonces, hoy vamos a dejarlo por lo menos a que fue hombre, pero no quiero dejarlo ahí nada más. Quiero dejar algo más a su consideración y quisiera que abriéramos nuestra Biblia en estos pasajes, empezando con 1 de Timoteo 1. Pablo escribe a su hijo espiritual, a Timoteo, y déjenme decirle, estos hombres sabían de mitos también y de fábulas, y escriben acerca de eso. En el versículo 3 y 4, esto es lo que dice Pablo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui en Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a ¿qué? Fábulas. La palabra aquí griega es mitos. ¿Sabe cómo se dice mito en griego? Dificilísimo. Mitos. Y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios. En el siguiente pasaje, Pablo escribe sus últimos deseos que escribe a Timoteo. En su última carta le escribe esto. Dice, vendrá un tiempo, Timoteo le dice, hijo Timoteo, vendrá un tiempo cuando la gente no querrá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las ¿qué? A los mitos, a las fábulas. Algunas de sus traducciones a lo mejor dicen mito o fábula, son sinónimos. Y finalmente, este es mi pasaje favorito en cuanto a esto. Pedro, el gran Pedro, el pastor, el apóstol Pedro dice, no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. En esta traducción dice, no seguimos mitos ingeniosamente inventados, sino que fuimos ¿qué? Repita, ¿fuimos qué? Testigos oculares de su majestad. ¿Y sabe a qué se está refiriendo este pasaje? A la transfiguración, cuando Pedro y 2 más ven a Jesús en toda su gloria. Fuimos testigos de su majestad. Vamos a seguir la próxima clase. Quisiera dejarles este pensamiento, que lo que estamos haciendo es quitar estos obstáculos para que cuando venga la semilla caiga en tierra buena y podamos ver una fe germinar que se convierta en un árbol fuerte. Dios me los bendiga, hermanos. Si tienen alguna pregunta,
traté de terminar un poquito antes, pero para que tengan tiempo de preguntar. No sé cómo lo querramos hacer, pastor, pero... Si tenemos alguna pregunta, sería muy bueno. La pregunta podremos retroalimentar. Y alguna pregunta, duda que usted tenga acerca de la existencia de Jesús, cómo manejar un caso de alguna persona que le ha dicho que no existe, que es mentira. Entonces, sienta la confianza en este momento. Hay algunos papelitos que se han entregado, si alguno está listo por ahí, y si alguno, mientras los otros escriben, quiere levantar su mano y decirlo, yo le paso el micrófono rapidito para ir ganando un poquito de tiempo, si tiene esa pregunta. No le dé pena preguntar lo que quiera. Sí, dije, la hermana Nora me va a preguntar. Sí, me dio miedo. Gracias. Esta pregunta, ¿existió Jesús? ¿Existió Buda? ¿En qué se parece Buda a Jesús? Uy, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. El doctor Habermas, de hecho, en el libro que cito aquí, habla de la evidencia del budismo en comparación también con el cristianismo. Y lo que dice ahí, cita él a un erudito budista que ha estudiado el budismo desde el punto de vista histórico. ¿Y saben lo que reconoce el budista? Esto es lo que dice: no tenemos fuentes tan confiables en el budismo como las tienen los cristianos. No las tienen. ¿Por qué? Porque los escritos más tempranos y más cercanos a la vida de Buda les llegan 3 o 4 siglos después. Es más, la vida de Alejandro Magno, el gran conquistador griego, las biografías más cercanas de la vida de Alejandro Magno, ¿saben cuándo nos llegan? Échenle un número. Le voy a decir, 400 años después. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento, las primeras cartas de Pablo nos llega información, y lo vamos a ver en la última sesión. De 3 a 5 años después ya tenemos información histórica de Jesús. 3 a 5 años. Comparen eso con Buda, cientos de años, o con Alejandro Magno. Y los historiadores no dicen, Alejandro Magno no existió. ¿Sí? Ahora, Buda existió, el problema es, ¿qué fue lo que dijo? ¿Con qué seguridad tenemos lo que dijo? Y no hay mucha información confiable. El cristianismo es una mina de oro en cuanto a historicidad. Es tremendo lo que tenemos. Buena pregunta. Mi esposo me pregunta que cree en Dios pero duda de Jesús. ¿Cómo manejar esa situación? Tráigalo a la conferencia. No, pero fuera... Mira, el cristianismo es algo muy razonable. Hay muchos ateos que, incluso Jim Wallace, él va a platicarle su testimonio. Él era ateo. Y el mismo doctor Habermas hizo su tesis doctoral acerca de Jesús histórico porque estaba a punto de hacerse budista. Entonces, lo que han hecho estos hombres es meterse realmente a escudriñar la historia y ver qué es lo que se puede sacar, y concluyen que el cristianismo es verdad. Ahora, también no quiere decir que por eso el cristianismo es verdad porque ciertas personas lo crean. Simplemente demuestra cómo la evidencia es tan abundante y tan razonable no solo de la existencia de Dios, sino de la existencia de Jesús y de lo que hizo. ¿Cómo sabemos que Jesús es realmente Dios y Él es la doctrina verdadera? ¿Acaso los seguidores hayan proclamado lo mismo? Sí, bueno, ¿cómo sabemos que Jesús dijo lo que dijo, hizo lo que hizo? Bueno, ¿se acuerdan que vimos la cafetera con las cruces y con las H's? Bueno, eso es lo que hace el método histórico. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace el método histórico en cuanto a cómo sabemos qué dijo Jesús? Les voy a dar un ejemplo. ¿Cómo sabemos que Jesús dijo que Él era el Hijo del Hombre? Es algo que se utiliza en todos los evangelios. Bueno, cuando vemos las fuentes de los evangelios,
vemos que Hijo del Hombre es algo que es histórico por un criterio que usan los historiadores que se llama criterio de disimilitud. No se preocupen por el nombre, la idea es esta, como dice el Chavo del Ocho. Usted toma este dicho de Jesús y viene en todas las fuentes históricas, pero curiosamente es un título que solamente se ve en los evangelios, que Jesús utiliza y que no lo utiliza la iglesia, no lo utiliza Pablo, no lo utiliza nadie más. Entonces es algo que no inventaron sus seguidores. ¿Ve? Así es como funciona el método histórico, y así como eso podemos sacar muchas otras conclusiones, y esos 189 hechos históricos son, ya no sé ni lo que escribí, 189 hechos históricos se filtran de esa manera, usando ese tipo de criterios. Chris ha usado mucho la frase método histórico. Cualquier evento que haya ocurrido en la historia, que se ha dicho, que sea verdad, se confirma a través de un método, de una manera científica. Entonces el método histórico, solamente como para que recordemos, hoy se utilizó el método histórico para comprobar que Jesús sí existió. Esa es exacto, la conclusión. No, exacto, pastor, y es similar a lo que va a hacer Jim, pero los detectives, por ejemplo, utilizan las mismas técnicas, pero las utilizan con gente viva. Por ejemplo, si pasó un accidente aquí en Stubner Airline y hay 5 de ustedes aquí que vieron el accidente, entonces ya tenemos 5 fuentes históricas. Pero si hay 2 de ustedes que se platicaron y se intercambiaron información, ya los contamos como una sola fuente. Pero en historia, cuando tenemos 2 fuentes históricas, ya se puede considerar el hecho como histórico, se puede dar como válido. Con 2 fuentes, con Jesús tenemos muchísimas más. Si Jesús fue hombre y hijo de Dios, ¿usted cree que Jesús es Dios mismo? Lo vamos a ver en la siguiente clase. En la siguiente sesión vamos a ver qué fue lo que dijo Jesús, qué fue lo que dijeron sus seguidores acerca de él. Y después vamos a ver cómo lo demuestra. Una cosa es decir soy Dios y otra cosa es que lo demuestre, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer en las próximas 2 sesiones. ¿De qué forma hablaron los historiadores romanos de la evidencia de Jesús? Lo que vieron años después, los que vivieron años después. Bueno, ellos hablan de lo que sucede en Roma. Por ejemplo, hay cosas que coinciden. Suetonio, uno de los que vimos ahí, me gusta un pasaje que él menciona, porque dice que el emperador Claudio expulsa de Roma a todos los judíos por revoltosos. Empezaron a haber revueltas ahí. Y luego dice Pablo que Priscila y Aquila llegaron de Roma porque el emperador Claudio los expulsó. ¿Me entienden? Entonces, cuando tenemos 2 testigos y los 2 testigos se corroboran uno al otro, que es lo que buscan los detectives, y lo vamos a ver cuando venga Jim Wallace, eso es lo que buscan los historiadores también, corroboración. Y eso es lo que vemos en los historiadores romanos también. De hecho, nada de lo que dice un historiador romano se contradice con lo que viene en la escritura. No sé si está exactamente con el tema, pero ¿por qué en el libro de los muertos egipcios tienen parecidos a secciones de la Biblia? Ok, buena pregunta. Hay una novela que se llama Futility, y en esa novela dice que hubo un barco que se llamaba Titán, y ese barco hizo un viaje transatlántico, tenía 3 propelas, se golpeó contra un tímpano de hielo y se hundió, y murieron miles de personas. Bueno, esa novela se escribió años antes de que el Titanic se hundiera. Entonces, el que haya similitudes entre las religiones diferentes y que haya algunas cosas que coinciden, no quiere decir que son verdaderas. Eso es a lo que voy. Ahora, el que haya similitudes con algunas religiones egipcias, por ejemplo, no quiere decir que sean verdaderas. Con el ejemplo que vimos aquí de Osiris, Horus. Cuando alguien me llega con esta información, le digo, ok, pásame las traducciones de los jeroglíficos egipcios donde dice todo eso. ¿Y saben qué? Sigo esperando. No existen.
Entonces, que haya alguna similitud no va a ser raro. Que haya todas las 40 similitudes que ellos dijeron, no existen. No existen. Si Dios fue Dios y fue hombre como yo a la vez, ¿cómo podemos responderle esto a una persona? Si Dios fue Dios, o si Jesús fue Dios y fue hombre como yo a la vez, ¿cómo le podemos responder esto a una persona? O explicar. O sea, ¿cómo explicarle? Explicarle. Ok, bueno, ahí ya... Un poquito el próximo miércoles vamos a tocar el tema Sí, cuando hablemos del Mesías. Sí, cuando hablemos de eso, y también ya entraríamos ahí en una clase de Trinidad y cómo la Trinidad... Jesús es parte de la Trinidad en el cristianismo, pero también tiene otra naturaleza adicional a la divina, ¿sí? Entonces es como, Jesús es 100% hombre, 100% Dios, ¿sí? Pero no es de que cuando se hizo humano dejó su cualidad de Dios, simplemente adquirió una adicional a la que ya tenía. Hay una última, ¿cómo demostrar que la Biblia no es un libro más? Bueno, hay muchas formas. Ahorita lo que estamos usando es un método histórico, pero sí, podemos ver otras cosas como arqueología, ¿sí? Podemos ver evidencia arqueológica, podemos tomar, hay un historiador que se llama Craig Keener, y el hombre acaba de terminar un comentario en Hechos, si lo tengo en mi casa, alguien lo quiere ver, pero el primer tomo es de este grueso, así de grueso, son 4 tomos así, y cubre nada más la introducción y Hechos del capítulo 1 al capítulo 2. ¿Por qué? Porque hay tanta historia en el primero y segundo capítulo y en todo el libro de Hechos que se corrobora con historia secular, que este hombre pasó 10 años investigando todas estas fuentes. Entonces, esa es una forma de corroborar, pero es una forma más tardada. Yo no los voy a someter aquí a leer 4 volúmenes de este tamaño de Hechos y luego sigamos con la demás Biblia, no terminamos. Pero hay muchas formas de demostrar eso con arqueología, con historia y simplemente, mire, finalmente uno le puede buscar 3 pies al gato si quiere. Pero uno de los testimonios más importantes es lo que Dios hace en nuestra vida diariamente. Ahora, todo esto le puede dar a veces todos los argumentos a una persona y la persona puede estar sin creer de todos modos. Pero nuestro trabajo es simplemente hablar de lo que ha hecho Dios en nuestra vida, hablar de estas cosas que son importantes para la cultura y seguir lo que Dios nos ha dicho en Mateo 28, 19, ir y hacer discípulos. Y la mejor forma de dar esta información a una persona es el contexto de una relación. Háganse amigos de un ateo, no les tengan miedo, no muerden. Algunos pares ladran mucho, pero no muerden. Y si usted es ateo, no ladren. Y muchos cristianos también ladramos a veces. Y no cometamos ese error. Gracias, Cris.